Gracias, Señor, porque te complaces en bendecirnos en cada paso que damos. Vemos allí tu amor inagotable. En esta hora, Señor, nos conectamos con tu Espíritu para poder recibir todas estas riquezas que tienes para nosotros, con una profunda convicción de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Reprendemos toda obra de la tiniebla que quiera perturbar, distraer. Padre, te entregamos el gobierno total de las comunicaciones, del internet, de los equipos. Que tu poder y tu gloria sigan manifestándose de una manera poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Acá en la presentación me encontré con una palabra, pues para mí era nueva. Una palabra japonés, el kintsugi. Y es maravilloso ver, digamos, cómo otras culturas le dan esa importancia al quebrantamiento. Digamos, para los japoneses, cuando una vasija tiene así una ruptura, una grieta, no tratan de ocultarla, sino que la rellenan de oro para resaltar. Y a mí me pareció extraordinario eso, o sea, ese concepto que ellos tienen en cuanto a no ocultar, sino que darle un realce a aquella vasija que ha pasado por un quebrantamiento, recubriendo esa parte con oro. Me impactó mucho esa parte. Yo dije, wow, mira qué tremendo esto, porque muchas veces para muchas personas el pasar por un quebrantamiento es vergonzoso, es deshonroso, pero miren que para esta cultura es muy importante pasar por un quebrantamiento. Y pues quería iniciar con esa palabra de kintsugi. Ya hoy aprendimos una palabra en japonés, kintsugi. Y sin lugar a dudas es hermoso. Es hermoso cuando tú has pasado por un proceso, cuando Dios empieza a tratar en ti áreas de tu vida que muchas veces estaban allí ocultas con una caparazón fuerte, pero que Dios empieza allí a golpear, hasta que pueda manifestarse esa vida en el Espíritu. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar de nuestras ocupaciones. Y pues permítame, en primer lugar, explicar el título. Imaginemos este ejemplo, que un padre le pide a su hijo que haga algo. Le da unas instrucciones, le da órdenes, pero el hijo responde, estoy ocupado. Lo haré cuando termine lo que estoy haciendo.
A esto me refiero con el título Nuestras ocupaciones. Antes que el padre le hiciera tal petición, el hijo se encontraba ocupado. Ahora, sin lugar a dudas, todos tenemos nuestras ocupaciones. Cuando seguimos al Señor, las cosas en las que estábamos ocupados nos estorban. Sentimos la obligación de prestar atención primero a nuestras ocupaciones y esto hace que se demore la realización de la tarea que Dios nos asigna. Es difícil encontrar a alguien que no tenga ninguna ocupación. Antes que Dios nos hable y que el hombre exterior sea quebrantado, por lo general ya tenemos nuestras ocupaciones. El hombre exterior siempre está activo en muchos asuntos, trabajos y actividades, de tal manera que cuando el Espíritu de Dios actúa en nuestro espíritu, al hombre exterior le resulta imposible cumplir lo que Dios exige. Nuestras ocupaciones nos impiden ser útiles espiritualmente de una manera eficaz. Entonces, las ocupaciones no son simplemente falta de tiempo, son una barrera fuerte, densa, de actividad independiente que encarcela allí el espíritu. El hombre exterior ya está activo antes de que Dios hable. Ahora, la respuesta del ocupado es: estoy ocupado, lo haré cuando termine mi asunto, como si lo que Dios te esté comisionando no es tan importante. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Un hombre exterior lleno de sí mismo imposibilita la respuesta a la exigencia divina. Dios limita la fuerza de nuestro hombre exterior. Supongamos que un hermano no es muy fuerte, una persona de la congregación no es muy fuerte. Imagínense que esta persona o este hermano de la congregación solo puede levantar, digamos, 50 libras. Digamos, sobre sus hombros que pueda levantar 50 libras. Si ya esta persona tiene sobre sus hombros 50 libras, no se le puede añadir 10 más. ¿Por qué? Porque su fuerza tiene un límite. Su capacidad para cargar tiene un límite máximo de 50 y esta carga es lo que lo mantiene ocupado. Ahora, esta es una analogía. La fuerza de nuestro hombre exterior es limitada, del mismo modo que lo está la de nuestro cuerpo. Muchas personas están conscientes que la fuerza de su cuerpo es limitada, pero no entiende que la fuerza de su hombre exterior también lo es, y como resultado desperdicia la fuerza de su hombre exterior. Imaginemos por un momento que alguien entrega todo su amor a sus padres, entrega todo el amor a los papás. No le quedará fuerza para amar a los hermanos ni a todos sus semejantes. Así, al agotar su fuerza, no le queda nada más para los demás. Ahora, la fuerza mental del hombre también es limitada. Nadie posee una capacidad ilimitada de energía mental. Si alguien dedica mucho tiempo a algo, esto es, si su mente se ocupa completamente en algún asunto, no tendrá fuerza para pensar en nada más. Entonces, muy importante. Recuerden lo que dice Proverbios, porque tal son sus pensamientos, tal es la persona. En Romanos capítulo 8 nos dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, quiero formularles una pregunta. ¿Por qué entonces la ley del Espíritu de vida no opera en algunas personas? Muy importante que puedan analizar esta pregunta. ¿Por qué la ley del Espíritu de vida no opera o no es tan eficaz en algunas personas? Ahora, la Biblia también nos muestra que la justicia de la ley se cumple
Escuchen, la justicia de la ley se cumple en aquellos que andan conforme al Espíritu. En otras palabras, la ley del Espíritu de vida solo tiene efecto en aquellos que son espirituales, los que ponen su mente en los asuntos espirituales y no en la carne. Solo quienes no se ocupan de la carne pueden atender a los asuntos espirituales. La expresión poner la mente puede traducirse en prestar atención o tener cuidado. Imaginemos por un momento que una madre sale de su casa y encarga a su pequeña hija al cuidado de una amiga, a la que le dice, por favor, cuida a mi niña. Ahora, ¿qué significa cuidar a un niño? Los que han tenido la oportunidad de cuidar niños o trabajar con niños. Cuidar a un niño significa ponerle atención todo el tiempo. Una persona solo puede atender a una cosa a la vez. No puede ocuparse de dos cosas al mismo tiempo. Si alguien encomienda un niño a nuestro cuidado, no podemos cuidarlo y aparte cuidar a las ovejas y a las vacas que están en un monte. Si cuidamos al niño, no podemos hacer otra cosa. Solo aquellos que no atienden a su carne pueden atender a su espíritu. Y solo los que atienden a su espíritu reciben el beneficio de la ley del espíritu. Nuestra fuerza mental es limitada. Si la desperdiciamos en asuntos carnales, no tendremos suficiente energía mental para dedicarla a las espirituales. Si ponemos nuestra mente en la carne, no nos quedará fuerza para poner nuestra mente en el espíritu. Entonces, podemos entender que la ley de la capacidad finita tiene un límite. Si agotamos nuestra cuota emocional o mental en asuntos carnales, nos quedará exactamente un 0%. En debates, en peleas, en ansiedad, en preocupaciones, en amor propio. Entonces, es importante que podamos tener esto allí en cuenta. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento o vamos bien. Ahora no, pastor, todo bien. Ahora, es muy importante que debemos ver este asunto con claridad. La fuerza de nuestro hombre exterior está limitada, de la misma manera que la fuerza de nuestros brazos. Por lo tanto, si ya tenemos nuestras ocupaciones, no podemos dedicarnos a las cosas de Dios. Nuestras ocupaciones son inversamente proporcionales al poder con el que servimos a Dios. Eso que nos ocupa es un gran obstáculo y un gran impedimento. Ahora, supongamos que un hombre tiene muchas ocupaciones emocionales. Tiene todo tipo de deseos, anhelos, expectativas que lo distraen y lo mantienen ocupado. Tiene muchísimas ocupaciones. Cuando Dios le pide algo, no le quedan emociones, pues están agotadas. Si en los últimos 2 días ha agotado sus emociones, con seguridad en los siguientes 2 días no podrá sentir nada ni responder al Señor. Nuestras emociones tienen un límite y por eso no debemos emplearlas como si fueran inagotables. Algunas personas
tienen una voluntad férrea, tienen mucha determinación. Podría pensarse que su voluntad tiene una fuerza ilimitada, pero aún la persona más fuerte, si tiene la voluntad oscilante, que va y viene, que va en círculos, que va a oscilar, que va a ir, que va a venir, como dice ahí en Santiago, que son como las olas del mar. Ahora, cuando se trata de tomar una decisión delante del Señor, va a tener muchas dudas. Entonces, recuerden, aunque una persona sea una persona fuerte, que usted ve, no, mire, esta persona es de voluntad fuerte, esta persona no se quiebra, no se raja, y podría pensarse que es una voluntad férrea, firme, pero recordemos que aún la persona más fuerte, su voluntad puede divagar, puede ir y venir. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando muchas veces tiene que tomar una decisión delante del Señor. Entonces se va a preguntar si una alternativa es tan buena como la otra. Puede aparentar ser una persona fuerte, pero cuando una situación exige el genuino ejercicio de la voluntad en relación con los intereses de Dios, su voluntad flaquea. A mucha gente le gusta expresar sus opiniones. Para todo tienen una opinión o para todos tienen una excusa. En un momento piensan de una manera y al siguiente cambian. Nunca le faltan opiniones, conceptos, pero cuando se trata de tomar una posición en cuanto a la voluntad de Dios, vacilan. Incluso miren que en estos tiempos de acá en nuestro país, que está en tiempos de política, personas que tienen que permanecer firmes para tomar decisiones y no dejarse engañar por las redes sociales, empiezan a divagar y a dudar y a ser muy cambiantes. Estas personas se confunden y no son capaces de decidir debido a que su hombre exterior se encuentra muy ocupado. Hay muchos asuntos que los mantienen ocupados y los absorben por completo, de tal modo que la fuerza de su hombre exterior se agota. Entonces, debemos ver que la fuerza de nuestro hombre exterior es limitada. Tan pronto como nos ocupamos en algo, nuestro hombre exterior queda limitado. Ahora, tan pronto como nuestro hombre exterior es atado, nuestro espíritu también lo es. Cuando el espíritu sirve a otros, no puede pasar por alto al hombre exterior. Como tampoco Dios puede pasar por alto al espíritu humano cuando su espíritu opera en una persona, ni permite que nuestro espíritu haga a un lado nuestro hombre exterior cuando obra en otros. Esto es un principio muy importante, el principio del acuerdo, de la sincronización. Y debemos tener claridad con eso, debemos verlo claramente. Siempre que el Espíritu Santo obra en alguien, lo hace juntamente con el hombre. Asimismo, siempre que nuestro espíritu sirve a alguien, lo hace juntamente con el hombre exterior. Nuestro espíritu debe pasar por nuestro hombre exterior al servir a otros. Siempre que nuestro hombre exterior esté ocupado en diferentes asuntos y su fuerza esté agotada, no podremos participar en la obra de Dios. Si nuestro espíritu no tiene una manera de seguir adelante, tampoco el Espíritu Santo la tendrá. El hombre exterior puede obstaculizar el camino del hombre interior e impedir que salga. Esta es la razón por la cual recalcamos tanto la necesidad de que el hombre exterior sea quebrantado. Siempre que nuestro hombre exterior esté ocupado, el hombre interior no hallará salida y la obra de Dios será entorpecida. Estas ocupaciones son los asuntos que nos absorbían antes de visualizar la obra de Dios.
En otras palabras, estas ocupaciones son asuntos que no están relacionados con Dios y persisten sin el requerimiento, el poder y la designación de Dios. No están bajo la mano de Dios, sino que son asuntos independientes. Entonces, Dios tiene que quebrantar nuestro hombre exterior para poder usar nuestro hombre interior. Tiene que quebrantar nuestro amor a fin de usarlo para amar a los hermanos. Si nuestro hombre exterior no ha sido aún quebrantado, seguimos ocupados en nuestros propios asuntos, siguiendo nuestro propio camino y amando según nuestras preferencias. Dios primero tiene que quebrantar nuestro hombre exterior a fin de usar nuestro amor quebrantado para amar a los hermanos y a fin de ensancharlo. Una vez quebrantado el hombre exterior, el hombre interior es liberado. El hombre interior debe amar, pero debe hacerlo por medio del hombre exterior. Mas, si el hombre exterior se encuentra ocupado, el hombre interior no tendrá forma de hacerlo. Entonces, debemos recordar algo muy importante. Nuestra voluntad es fuerte y obstinada. En pocas palabras, es terca. Cuando el hombre interior la necesita, o nuestro espíritu, no puede contar con ella, porque esta, entre comillas, nuestra voluntad, se ha vuelto demasiado independiente y siempre está ocupada. Dios tiene que asentarnos o darnos allí un fuerte golpe, tiene que doblegar nuestra voluntad y humillarnos hasta el grado que seamos forzados a decir con nuestro rostro inclinado: Señor, no me atrevo a pensar, ni a preguntar, ni a decidir. O sea, esto lo dice una persona que ha pasado por un proceso de quebrantamiento, cuando ya Dios ha golpeado fuertemente. Y tenemos que decirle al Señor: te necesito en todas las áreas de mi vida. Entonces, recordemos, debemos estar tan humillados que nuestra voluntad ya no pueda actuar en forma independiente. Solo entonces el hombre interior, nuestro espíritu, podrá contar con nuestra voluntad y usarla. Si el hombre exterior no está dispuesto, el interior o nuestro espíritu no podrá actuar. Ahora, ¿cómo podríamos predicar la palabra de Dios si no tuviéramos un cuerpo físico? ¿Cómo podríamos predicar sin boca? Es verdad que el espíritu es indispensable para predicar, pero para hacerlo también se requiere la boca. ¿Qué podría hacer una persona si solo tuviera el espíritu, pero no la boca? En el día de Pentecostés encontramos la obra del Espíritu Santo, pero también encontramos el don de hablar con denuedo, con valentía. Sin las palabras no tendríamos la expresión para comunicar y explicar la palabra de Dios. Si el hombre no habla, Dios no puede hablar. Obviamente la palabra del hombre no es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se expresa por medio de la palabra del hombre. Así que el hombre debe hablar para que Dios pueda expresar su palabra. Imagínese por un momento que un hermano se está preparando para ministrar la palabra de Dios, para predicar. Lo han invitado a un grupo, lo han invitado a otra congregación, lo ha invitado a una familia o simplemente está en una reunión familiar y esta persona se está preparando para servir, para ministrar la palabra de Dios. Y puede tener las palabras apropiadas y una carga muy pesada en su espíritu. Mi familia está necesitando esta palabra, o esta congregación, o está necesitando esta palabra. El Señor me habló, el Señor me ministró, y tiene esa carga pesada.
allí en su espíritu. Pero, escuchen con atención, pero si no tiene los pensamientos que correspondan a ella, no podrá aliviar su carga y a la final esta desaparecerá. En pocas palabras, no menospreciemos la carga, pero aún si nuestro espíritu tiene una carga muy grande, no podrá hacer nada si nuestra mente no coopera. No podemos salvar a los hombres solo por sentir esta carga en nuestro espíritu. Necesitamos expresarla valiéndonos de nuestra mente. Además de tener la carga en nuestro interior, necesitamos la boca, la voz y la cooperación de nuestro cuerpo. El problema que vemos hoy radica en que, aunque nuestro hombre interior está disponible para recibir la carga de Dios, la mente de nuestro hombre exterior está ocupada y está llena de confusión. Todo el día ofrece sus propias sugerencias, expresa sus opiniones, sus emociones. Entonces, bajo esta circunstancia, el espíritu no encuentra salida. El Espíritu de Dios debe ser liberado por medio del hombre. El amor, los pensamientos y la voluntad del hombre deben estar disponibles para Dios a fin de que otros puedan sentir el amor de Dios, conocer sus pensamientos y su voluntad. Pero el problema de muchos cristianos es que su hombre exterior se encuentra muy ocupado en sus propios asuntos, en sus puntos de vista, en sus apreciaciones, en sus pensamientos, muy ocupado consigo mismo. Como resultado, el hombre interior no halla la manera de ser liberado. Esta es la razón por la cual Dios tiene que quebrantar el hombre exterior, lo cual no significa que la voluntad sea aniquilada, sino que tiene que ser quebrantada, quitando todo aquello que la mantiene ocupada, con el fin de que no actúe independientemente. Tampoco significa que nuestros pensamientos tengan que ser aniquilados, sino que ya no pensemos conforme a nosotros mismos, teniendo toda clase de ideas y siendo extraviados por nuestra mente divagante. Tampoco significa que nuestras emociones deben ser aniquiladas, sino que estén bajo gobierno y la dirección del hombre interior. De esta manera, nuestro espíritu o nuestro hombre interior contará con nuestra mente. También contará con nuestra parte afectiva, o sea, con nuestras emociones y con nuestra voluntad, las cuales están disponibles. El espíritu necesita la mente, la parte afectiva y la voluntad para poder expresarse. Necesitan un hombre exterior vivo, no uno muerto, un hombre exterior abatido, herido y quebrantado, no uno que esté allí hermético, intacto, que sea difícil que ingrese allí la palabra de Dios, que ingrese allí la voluntad de Dios. El obstáculo más grande para que el Espíritu de Dios pueda fluir libremente somos nosotros mismos. Se lo voy a repetir. El obstáculo más grande para que el Espíritu de Dios pueda fluir libremente somos nosotros mismos. Recordemos algo, su espíritu habita en nuestro espíritu, pero no haya salida de él. Nuestro hombre exterior está lleno de ocupaciones. Entonces debemos pedir la misericordia de Dios para que nuestro hombre exterior sea quebrantado y así el hombre interior encuentre la manera de ser liberado.
Dios no destruye nuestro hombre exterior, pero tampoco permite que permanezca intacto e inquebrantado. Lo que quiere es abrirse paso a través de él. Desea que nuestro espíritu ame, piense y tome decisiones por medio de nuestro hombre exterior. La obra de Dios se puede realizar por medio del quebrantamiento del hombre exterior. Ahora, si queremos servir a Dios, tenemos que pasar por esta disciplina básica. Si nuestro hombre exterior no es quebrantado, el Señor no podrá utilizarnos. Él tiene que abrirse paso a través de nuestro hombre exterior para poder llegar a otros. Dios no destruye nuestro hombre exterior. Escuchen con atención. Dios no destruye nuestro hombre exterior, pero tampoco permite que este hombre exterior permanezca intacto. Tampoco permite que este hombre no sea quebrantado. Lo que quiere es abrirse paso a través de él. Desea que nuestro espíritu ame, piense y tome decisiones por medio de nuestro hombre exterior. La obra de Dios solo puede realizarse por medio del quebrantamiento del hombre exterior. Si queremos servir a Dios, tenemos que pasar por esta disciplina básica. Es importante tenerlo ahí en cuenta. Tenemos que ser disciplinados. Entonces, antes de ser quebrantado, el hombre exterior, el hombre interior y el exterior se oponen entre sí. Tanto el hombre interior como el exterior son personas completas. El hombre exterior es una persona completa, independiente, libre y muy ocupada, mientras que el hombre interior se halla allí encarcelado. Pero cuando el hombre exterior ha sido realmente quebrantado, no actúa en forma independiente. El hombre exterior no es destruido, pero ya no se opone al hombre interior, sino que se le sujeta. De este modo, solo quedará una persona en nosotros, pues el hombre exterior estará completamente quebrantado y dispuesto a que el hombre interior lo use. Entonces, miremos algo muy importante. Aquellas personas cuyo hombre exterior han sido quebrantados son personas unificadas, pues su hombre exterior está bajo el gobierno del hombre interior. Ahora, un incrédulo también es una persona unificada, con la diferencia que en él el hombre interior es controlado por su hombre exterior. El incrédulo también tiene un espíritu, pero su hombre exterior es tan fuerte que el interior está completamente subyugado. Lo más que su hombre interior puede hacer es emitir alguna protesta allí en su conciencia. Remordimiento, y empieza allí la persona, el incrédulo, empieza allí es lo mucho que puede suceder. El hombre interior de un incrédulo está completamente sometido y dominado por su hombre exterior, pero al ser salvo debe experimentar un cambio radical. Su hombre exterior debe ser subyugado y quedar bajo el control de su hombre interior. Al darse cuenta que su hombre exterior domina a su hombre interior, debe dar un giro y permitir que el hombre interior tome el gobierno. Ahora, miremos un ejemplo
Un ejemplo de una persona que está manejando bicicleta. Una persona que está manejando bicicleta. Un ciclista puede bajar su bicicleta de dos maneras, ya sea que las llantas rueden sobre el camino o que éste haga rodar las llantas. O sea, que esté bajando o que esté en un terreno plano. Ahora, si está en un terreno plano, las piernas tienen que pedalear para que las llantas rueden sobre el camino. Pero en un terreno con declive, las piernas no tienen que forzarse, sino que las llantas ruedan solas. En este caso, la pendiente las hace rodar. Cuando nuestro hombre interior es fuerte y el exterior ha sido quebrantado, las piernas hacen que las llantas giren. Esto significa que nosotros decidimos cuándo avanzar y qué tan rápido. Pero si nuestro hombre exterior, o sea, nuestra carne, es necia y no ha sido quebrantada, esto es como manejar la bicicleta descendiendo, bajando por una pendiente. Las llantas rodarán sin control y sin que podamos evitarlo. Esto es lo que sucede cuando el hombre exterior controla al hombre exterior. Entonces, la utilidad de un hombre para el Señor depende de que su espíritu pueda ser liberado por medio de su hombre exterior. Cuando nuestro hombre interior está atado, el exterior hace todo por sí solo, actúa en forma independiente. Las llantas ruedan sin control. Cuando el Señor, por su gracia, nivele la pendiente del camino y quebrante al hombre exterior, éste no hará más sugerencias, ni tomará más decisiones por sí mismo. Cuando esto suceda, el hombre interior podrá ser liberado sin ser obstruido por el hombre exterior. Si el Señor nos concede su gracia y quebranta nuestro hombre exterior, seremos expertos en ejercitar nuestro espíritu y lo podremos liberar siempre. Ahora, quiero decirles algo muy importante y espero que presten mucha atención con lo que les voy a decir. Aprender doctrina no nos hace obreros calificados que sirven a Dios. Lo que importa es la clase de personas que somos, pues el medio por el cual la obra de Dios se lleva a cabo es la persona misma. Por lo tanto, esto no depende del grado al que Dios haya quebrantado a una persona. Sí me hago entender, ¿cierto? Repito, aprender doctrina no nos hace obreros calificados. Lo que realmente es importante es la clase de persona que nosotros seamos. Pues el canal, el medio o el recurso por el cual la obra de Dios se lleva a cabo es la persona misma. Por lo tanto, esto depende del grado al que Dios haya quebrantado nuestra persona. ¿Qué podría ministrar a la iglesia una persona sin transformación? Aunque tenga las doctrinas correctas. La lección básica que debemos aprender para nosotros ser vasos útiles al Señor es que nuestro hombre exterior debe ser quebrantado. Repito, la lección básica, la lección fundamental que nosotros debemos aprender para ser vasos útiles, ser vasos para honras al Señor, es que nuestro hombre exterior debe ser quebrantado.
Recordemos algo muy importante. Dios ha estado obrando en nosotros durante años, aunque no nos demos cuenta de ello. Día tras día, Él procura llevar adelante su obra de quebrantamiento por medio de los sufrimientos y las dificultades. Cuando queremos ir en una dirección, no nos los permite, y cuando queremos ir en otra, nos detiene de nuevo. Vez tras vez, la mano de Dios nos ha detenido. Si no vemos la mano de Dios obrar en las diferentes situaciones que nos rodean, deberíamos pedirle a Dios, decirle: Señor, abre mis ojos para poder ver tu mano obrar. En ocasiones, la vista de un asno es más aguda que la de un presunto profeta. La Biblia habla de un asno que vio un mensajero del Señor, al enviado de Jehová, mientras que su propio amo, el amo del asno o del burro, no lo podía ver. El asno comprendió que la mano de Dios les prohibía seguir adelante, pero el autodenominado profeta no lo entendía. Entonces, esto sucede muchas veces. Esto sucede muchas veces. Debemos comprender que Dios obra en nosotros quebrantándonos. Por años, Dios ha tratado de quebrantar y desmenuzar nuestro hombre exterior, con el propósito de que nuestro yo no permanezca intacto. Desafortunadamente, muchos piensan que lo que necesitan es aprender doctrinas, acumular mensajes para predicar y asimilar más exposiciones de la Biblia. Pero esto es totalmente erróneo. Lo que la mano de Dios intenta hacer es quebrantarnos para que no sigamos nuestro propio camino, nuestros pensamientos ni nuestras decisiones, sino los de Dios. Nuestro Señor procura quebrantarnos completamente. El problema de muchos es que siempre que Dios interpone en su camino, empiezan a culpar una cosa u otra por el obstáculo. Actúan como aquel profeta que no podía ver la mano de Dios y culpaba a su asno por haber detenido. Todo lo que nos sucede es importante. Escuchen con atención. Todo lo que nos sucede es importante y es parte de lo que Dios dispone en su providencia. En la vida de un creyente, nada sucede por casualidad, ni es ajeno al mandato divino. Debemos humillarnos y aceptar lo que Dios ha dispuesto. Que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que Dios prepara de antemano todo lo que nos rodea, conforme a su propósito. Él procura molernos por medio de todo ello. El día en que nos conceda su gracia, aceptaremos gustosos todas las circunstancias que Él disponga. Nuestro espíritu será liberado y podremos usar nuestro espíritu. Ahora, debemos recordar que es una ley y no depende de la oración. Es una ley espiritual inmutable. Entonces, recordemos algo. Dios nos disciplina y quebranta para que el espíritu sea liberado y pueda ser ejercitado. Pero lo va a llevar a cabo según su ley y no según nuestra oración. Esto significa que la liberación del hombre interior mediante el quebrantamiento del hombre exterior depende de una ley. No es algo que obtengamos por medio de la oración. La oración no puede modificar la ley de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, porque ahora no vayan a pensar o vayan a decir, no, que el pastor nos dijo que orar es malo. Ahora, si deliberadamente
una persona mete la mano a la candela o al fuego y la persona empieza a orar para que nada le pase, de todos modos la persona se quemará. A esto es lo que me refiero, que la oración no puede modificar la ley de Dios. Vuelvo y repito, si una persona ve que hay candela, que hay fuego, está la estufa, hay una fogata, hay fuego, hay candela, y la persona mete la mano para no quemarse y ora. La persona empieza a orar, Señor, que no me queme la mano, que no me queme la mano, y mete la mano deliberadamente. Por mucho que ore, la persona se va a quemar. Ahora, no me refiero a los milagros, sino que estoy hablando a una ley natural, porque ya los milagros es otra cosa. Ya los milagros es otra cosa. Y recordemos al profeta Daniel cuando fue metido ahí en el horno de fuego. Ya eso es otro cuento, ya eso es otro tema. Estoy haciendo referencia a una ley natural. Es como por decir algo, es como la ley de la gravedad. Si usted se sube a un árbol o un edificio y empieza a orar que se va a tirar y que nada le va a pasar, pues eh, ya saben lo que va a pasar. La ley de la gravedad va a hacer su trabajo. Nuestra oración no puede cambiar la ley. Debemos aprender a someternos a la ley de Dios. Como por ejemplo, hay una ley de la siembra y la cosecha. Es una ley. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Es una ley. Por mucho que usted ore para que le vaya bien, pero si usted no ha sembrado bien, no ha sembrado de una manera correcta, entonces no vas a cosechar. Entonces, debemos aprender a someternos a la ley de Dios. No debemos pensar que la oración obrará por sí sola. Si uno no quiere quemarse la mano, no la debe meter al fuego pensando que la oración impedirá que le pase algo. Dios opera en nosotros de acuerdo con leyes, porque Dios es justo. El hombre interior solo puede ser liberado abriéndose paso a través del hombre exterior. Esta es una ley. Y yo hace muchos años, eh, yo les ponía un ejemplo a la congregación sobre el tema de la justicia y sobre el tema de la ley. Y es gracioso porque yo les decía, imagínense que en un equipo de fútbol profesional, todos los jugadores son cristianos. Diezman, ofrendan, ayunan, adoran, pero no entrenan. No hacen su disciplina de entrenamiento, no practican tácticas, estrategias. Y hay un equipo pues donde no son cristianos y pues hay gente que no tiene temor de Dios, pero esta gente entrena, practica, se esfuerza. ¿Quién merece ganar el partido? Mis amados, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién dice ustedes que quién merece ganar el partido? El que entrenó, el que se esforzó. Claro, es como la persona que ofrenda, la persona que diezma, la persona que se esfuerza por ser fiel al Señor, o aquella persona que está orando para que Dios lo bendiga, pero no siembra.
O sea, si no siembra, no va a tener cosecha. Es una ley. Dios opera en nosotros de acuerdo a sus leyes. El hombre interior solo puede ser liberado abriéndose paso a través del hombre exterior. Esta es una ley. A menos que el hombre exterior sea completamente quebrantado y desmenuzado, el hombre interior no podrá salir. Esta es la ley sobre la cual Dios opera. Él tiene que quebrantarnos para abrirse paso en nosotros. No deberíamos desafiar esta ley pidiendo bendiciones. Tales oraciones no nos benefician, pues no pueden alterar la ley de Dios. Entonces, el quebrantamiento no es una aniquilación, es que Dios nos está reclutando, nos está llamando para poder servirle. Dios no destruye el intelecto, ni borra la personalidad. Lo que Dios hace es destruir la independencia. Que la persona tenga una dependencia total y absoluta de Dios. Una persona que confía mucho en el dinero, en sus recursos, en muchas ocasiones Dios puede permitir que esta persona quede sin empleo y puede experimentar la mano poderosa de Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estuve trabajando en el ejército, pues sin lugar a dudas yo tenía un buen salario y dependía de ese salario. Pero una vez que yo renuncié al ejército y no conseguí empleo en ningún lugar, hasta que yo no fui quebrantado, hasta que yo no me humillé y decidí ahí mi corazón depender totalmente de Dios, Dios empezó a obrar en mí. Y una vez que yo fui quebrantado, que fui humillado, pues Dios empezó a enviar su provisión de una manera sobrenatural. A esto es a lo que yo me refiero. Entonces, Dios no destruye el intelecto ni borra la personalidad. Va a destruir la independencia de la persona. Un hombre exterior quebrantado es aquel cuya mente, afecto y voluntad han sido rescatados del egoísmo y entregados como herramientas vivas para el uso del espíritu. Entonces, recordemos algo. Esta es la ley sobre la cual Dios opera. Él tiene que quebrantarnos para abrirse paso en nosotros. Entonces, no deberíamos desafiar, retar esta ley y empezar a orar, Señor, bendíceme, Señor, yo quiero subir de nivel. Señor, es un rompimiento, una oración de rompimiento. Esta oración de rompimiento que muchas personas hacen es porque quieren librarse del proceso de quebrantamiento y por eso piden oraciones de rompimiento, porque no quieren ser tratados por Dios, no quieren ser disciplinados por Dios. La verdadera obra espiritual consiste en que Dios se exprese y brote por medio de nosotros. Este es el único camino que Dios tomará. Si alguien no ha sido quebrantado, el evangelio no brotará de él. Dios no podrá usarlo ni podrá avanzar en el Señor. Entonces debemos humillarnos sinceramente ante Dios, pues someternos a su ley es mejor que ofrecer muchas oraciones. Trae más beneficio recibir por un momento la revelación del camino que Dios ha dispuesto, cuál es el camino que Dios ha preparado, que rogar neciamente por bendiciones y que buscar su ayuda para nuestra obra. Queremos que Dios bendiga nuestros planes. Entonces sería mejor dejar de orar así
y decirle al Señor, Señor, me humillo ante ti. Pero recordemos, no deben ser solo palabras, porque Dios conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. Muchas veces orar por bendiciones no es más que un estorbo para Dios. A menudo anhelamos bendiciones, pero ni siquiera hallamos misericordia. Entonces, mejor es pedir su luz, mejor es pedir su revelación, que sea la luz del Señor ahí en nuestras vidas y aprender a humillarnos bajo su mano poderosa y obedecer su ley, pues con la obediencia viene la bendición. Lo voy a repetir, con la obediencia viene la bendición. Lo voy a repetir una vez más, con la obediencia viene la bendición. ¿Alguien que pueda decir amén? Amén. Amén. No sé, mis amados, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren sumar algo, añadir algo. Pastor Robertson, no sé si quieres sumar algo, añadir algo. No, pastor, muy claro el tema, muy acorde a lo que el Señor nos quiere ministrar en nuestras vidas y hasta lo que hemos recibido hasta el día de hoy, pues es muy apropiado en el tema del quebrantamiento y la forma como el Señor nos está direccionando a realizar todo lo que es realmente el quebrantamiento. Porque te preguntaba ahorita algo al inicio antes de la grabación, qué expectativas siempre se tienen sobre un tema. Y el único que puede llenar esas expectativas es el Señor. Quien puede hacer la transformación en medio del proceso es el Señor. Nosotros somos vasijas para Él y Él es el que nos forma. Amén, así es. Sarita, no sé si quieres añadir algo, quieres sumar algo. No, pastor, iba a decir lo mismo, muy claro, muy específico, la explicación del pastor y pues tal espíritu entendible, ¿no? O sea, muy entendible el pastor está enseñando. Gracias, pastor. Carmencita, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar. No, pastor, yo creo que después de que uno pasa por algún quebrantamiento, ya sea tiempos difíciles o cosas que uno tiene que pasar, que las pasa. Creo que lo único que podemos ver y lo más importante es que vemos la mano del Señor ahí, después de ese quebrantamiento. Y bueno, eso, ¿no, pastor? Que el Señor está en el gobierno de todo y sí es importante que menguar para que Él crezca, ¿no? Muy claro todo, pastor.
Bueno, mis amados, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben al interno. En cuanto al material de trabajo, el manual de trabajo de quebrantamiento, pues me escriben si tienen alguna duda. Y como yo les he dicho, les he manifestado, que puedan trabajar a conciencia, con convicción, que puedan trabajarlo diario, hacer sus actividades, y ahí van reafirmando ese proceso de quebrantamiento y Dios va a empezar a revelar y a traer muchas cosas. Entonces, oremos. Padre, en esta hora, una vez más, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bendición. Señor, en esta hora, clamamos, Señor, para que tu voluntad se perfeccione en nuestras vidas. Señor, nos rendimos totalmente a ti. Sometemos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Que podamos decir con total convicción y libertad que se haga tu voluntad y no la nuestra. Aún, Señor, aquellas caparazón, aquellas cáscaras, aquellas vasijas que aún no han sido quebrantadas, Señor, te damos la libertad para que trabajes en cada uno de nosotros. Que seas tú quebrantando, que seas tú disciplinando, corrigiendo y tratando con cada uno de nosotros para que tu nombre sea glorificado y tu palabra fluya con libertad, tu palabra fluya sin contaminación. Padre, nosotros como esas vasijas nos ponemos allí en manos del alfarero. Señor, que tu buena obra se continúe perfeccionando en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, quedamos pendientes entonces para el próximo miércoles. Dice el Señor, pues, añadiendo bendición a nuestras vidas, que su gracia y su favor sobreabunden. Shalom.